¿Hace Gracias. cuánto tiempo exactamente que practicas este sistema del Bhakti Yoga? Bueno, el sistema así estructurado con rutinas y disciplinas, con sadhana, que se le dice, más o menos unos 26 años. Anteriormente, mi búsqueda, a pesar de la locura de los jóvenes, que uno va para un lado y para el otro, tratando de ver de qué forma le saca un poco de jugo a este mundo, era una persona, por lo general, en general, bastante piadosa, ¿no? Trataba de ayudar a las personas. Yo vivía mucho en el Caribe, las islas del Caribe, en la Polinesia, trataba de ayudar siempre en los barrios pobres, a los niños y a la gente que le faltaba de comer y demás. Entonces ya tenía una vida piadosa, ¿no? A pesar de las locuras que uno hacía cuando era joven, obviamente. Pero el proceso del Bhakti Yoga, espiritual del Bhakti Yoga, lo comencé en el año 95, ¿sí? En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Qué lindo, qué lindo. Bueno, justamente tocaste esto, ¿no? La práctica sistemática por 26 años. ¿Por qué un caminante del Bhakti Yoga, no quiero usar la palabra, bueno, se somete, pero no de someter sino someterse desde algo afectuoso, ¿no? O sea, no como algo de sometimiento obligado, sino una práctica amorosa, vamos a usar, que se hace en el día a día. ¿Por qué debemos realizar este tipo de prácticas? Entiendo que no somos del todo puros, me imagino, y para despertar ese bhakti, porque el programa justamente es eso, ¿no? Ir conociendo qué es el bhakti, ese amor por lo divino, amor por el universo, por lo que hemos hablado ya en otros programas, por Dios. Y aquí no tenemos, en este programa de bhakti, sinceramente no nos da alergia, no nos inhibimos, no nos da vergüenza hablar de Dios, ¿no? Este es un tema para nosotros, nos pone muy contentos hablar de Dios. Y entonces ahí te pregunto, ¿por qué tenemos que pasar por ese proceso de esa práctica sistémica para despertar ese amor que tendría que ser natural por el creador de este universo? El amor es natural, el amor es natural. Lo que pasa es que las bases del amor, Mandali, las bases del amor es el deber, el cumplimiento del deber. Cuando tú no tienes amor por alguien, pero quieres tener amor por alguien, tienes que comenzar cumpliendo con tu deber. Cuando tú cumples con el deber, la persona con la cual estás cumpliendo tu deber empieza a admirarte. De la admiración, o empieza a atraerse a ti. De la admiración viene la atracción, de la atracción viene el deseo de compartir contigo, y del deseo de compartir viene el cariño, y del cariño viene el amor. Es como, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Si hay una discusión entre el esposo y la esposa, si ella cumple con su deber, digamos, y él cumple con su deber, por ejemplo, vamos a decir, en un matrimonio básicamente ortodoxo, ¿no? Donde él sale, por ejemplo, a trabajar. Vamos a decir que ella se queda en casa y él sale a trabajar, ¿no? Si él sale y cumple con su deber, y ella se queda en la casa y cumple con su deber, independientemente de si hoy en día la mujer también trabaja o no, vamos a hablar algo bien concreto, ¿ok? O bien preciso. Si ambos cumplen con su deber, uno se siente atraído a pedirle disculpas al otro si hubo una discusión, ¿me entiendes? Porque dice, bueno, ok, mal o bien, yo estoy peleándome, todo, pero ella está ahí haciendo lo que tiene que hacer, o él está ahí al pie del cañón haciendo lo que tiene que hacer. Trae la comida a casa, trae el dinero a la casa, se encarga de los chicos, los quiere, los ama, cuando llega la noche está con ellos, lo que sea. O él viene y dice, cuando llego tengo un plato de comida después de trabajar todo el día, o la casa está limpia, o lo que sea. No estoy diciendo con esto que la mujer tiene que ir a la casa y lo único que tiene que hacer es limpiar, lavar y cocinar, pero estoy hablando de una familia como son normalmente las familias tradicionales. Entonces, básicamente, si existe el cumplimiento del deber, automáticamente uno siente atracción por la otra persona. Similarmente, si nosotros cumplimos con el deber, por eso los primeros pasos para la comprensión de Dios es esta idea de que Dios es el legislador y nosotros seguimos las leyes de Dios. Entonces esa idea de que Dios es el legislador, uno cumple con el deber para con Dios
y de cumplir para el deber, Dios se atrae a sus hijos, a su entidad, a las entidades vivientes que emanan de él, se atrae con el deseo de acercarse más a uno. Entonces, a veces se dice, si quieres realmente acercarte a Dios, haz que Dios se preocupe por verte o por estar contigo. Si tú haces cualquier cosa y no te interesa nada y no te interesa saber de Él, ni te interesa seguir las reglas que Él pone, o ni te interesa tener una relación con Él directamente te deja tranquilo, porque dice, ok, esta es una persona, uno de los tantos trillones y trillones e ilimitados seres que no le interesa de mí. Bueno, entonces yo me voy por otro lado y estoy con la gente que sí le interesa de mí. ¿Ok? Entonces, si quieres atraer a Dios, tienes que hacer algo para atraer a la persona que intentas amar. Entonces, por eso se hacen rutinas, disciplinas. Rutinaria y disciplinariamente uno actúa de tal forma de agradarlo constantemente y hacer cosas que sean del agrado de Dios. En los estadios más básicos de la espiritualidad, esas cosas que uno hace es seguir las leyes de Dios, como por ejemplo los 10 mandamientos. Esos son los estadios más básicos, ¿no? Pero después, más adelante, ya viene el servicio desinteresado, amoroso y para la satisfacción de Dios. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene un padre, cuando uno es un niño, le pide y le pide y le pide y le pide. Pero cuando uno es maduro y uno es un adulto, no le pide más al padre, sino que le da al padre, le rinde un servicio. Entonces, estas rutinas y disciplinas lo ayudan a uno a entrar en el estado de conciencia apropiado para hacer cosas que agraden a Dios. Totalmente. O sea que esas reglas, esas regulaciones, lo que al principio nos orientan, nos hacen poner consciente de que en definitiva hay un supremo, de que tenemos que hacer una práctica habitual a lo mejor mecánica, y con el paso de los años, eso que es mecánico, ¿sí? Que hacemos para la satisfacción o para agradar al Supremo, termina siendo después despertándose naturalmente. O sea, llega un momento que Sí. ya surge naturalmente y que las reglas y las regulaciones, por decirlas, no son tan necesarias en el proceso de crecimiento espiritual y personal, ¿no? Con el paso de los años. Sí, las reglas y regulación lo que pasa es que con el paso de los años, el apego y la atracción que siente a Dios hace que tú hagas las reglas y regulaciones por una motivación propia. No significa que desaparecen las reglas y regulaciones. Exacto. Eso es lo que se llama Vaidhi Bhakti o Raganuga Bhakti. El Vaidhi Bhakti significa el Bhakti o la devoción a través de reglas y regulaciones. Y Raganuga Bhakti es por un apego espontáneo. Pero apego espontáneo significa que desaparecen las reglas y regulaciones. Significa que tú cumples con las reglas y regulaciones espontáneamente. A Dios le gusta que hagas las cosas de una forma en particular. Y tú, en los comienzos, en la etapa más básica, las haces porque a Él le gusta que sean así, pero las haces por una obligación. Pero después, con el tiempo, ya las haces porque tú sabes que a Él le gustan de esa forma, sigues con las mismas reglas, con las mismas regulaciones, pero ahora lo haces de una forma espontánea, lo haces para la satisfacción de Él. Mientras que al principio lo hacías para autoconvencerte, en un sentido, de que tienes que seguir con estas reglas para amarlo a Él. Totalmente. Bueno, entiendo, como ¿no? Que la humanidad... es como el padre y el hijo. El padre pone ciertas reglas en la casa porque lo satisfacen a él. Él está contento con que el hijo, por ejemplo, llegue antes de las 11 de la noche. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Claro, lo pone una regla, exacto. Claro, entonces el hijo sabe, llega, sí, tengo que dejar la fiesta en la mitad de la fiesta y me tengo que ir a las 11 de la noche porque mi padre quiere que vaya a las 11 de la noche. ¿No? Entonces lo hace una vez, 2 veces, 10 veces, 15 veces. Claro, ya, entender eso. Cuando el padre está satisfecho con eso, el hijo lo hace porque quiere ver satisfecho al padre y no porque tenga que cumplir una regla. Pero a veces uno es tan, ¿cómo se dice? Egoísta, ¿no? Que no le importa dejar satisfecho a la persona a la cual intenta amar. No le importa, es simplemente
se ama a uno mismo y lo único que le interesa no, yo quiero quedarme en la fiesta, y no me importa si esto le agrada a mi padre o no le agrada a mi padre. ¿Me entiendes? Si a mi padre le agrada que llegue antes de las 11 o no. Lo más importante es que yo disfrute en la fiesta. Bueno, Entonces, ahí es donde se va despertando el amor. Cuando tú haces cosas por los demás. Totalmente. En algún punto se dice en algunas escrituras que somos imagen y semejanza. Y para comprender a Dios también está bueno desde ese punto, creo yo, porque dice, pero ¿por qué Dios tiene reglas? Uno puede ponerse a ponerlo, pero ¿por qué tendría que tener reglas? Bueno, en nuestro hogar, como tú acabas de mencionar, sea que seas un padre de familia o sea que vivas en una familia, hay ciertas reglas de convivencia en el hogar, ¿sí? Como tú acabas de mencionar. Entonces, para comprender, Sí. y no es como naturalmente creo yo, que no se despierta ese amor. Las reglas creo están cuando naturalmente no somos amorosos, entonces tenemos que seguir las reglas. Si este planeta fuera naturalmente amoroso, no existirían las reglas y regulaciones, porque creo que el amor te da comprensión a no dañar y a vivir en comunidad de manera armoniosa, con lo cual uno no perjudicaría al otro. Entonces, cuando no está eso naturalmente, creo que es necesario para despertar esa espontaneidad del amor en nosotros. Por eso creo que las reglas son necesarias en el. Sí, pero eso Mandali, eso es en los estadios más básicos. Más Pero básicos, sí. Sí, en los estadios más elevados, en realidad, las reglas y regulaciones, en realidad, son lineamientos. Esto ya es bastante más avanzado. A ver cómo lo explico. Son los lineamientos que permiten desarrollar un gusto superior por la relación con Dios o con los devotos de Dios. Por ejemplo, la regulación, digamos, sexual puede llegar a ser tengo que ser célibe y cuando tengo ganas no puedo hacer nada, no puedo acercarme a una mujer, o una mujer no se puede acercar al hombre porque son célibes y eso. Pero no, en el aspecto más purista, por ejemplo, el celibato ayuda a desarrollar los principios más profundos del amor. Entonces, lo que al principio parece, o lo que aparentemente sería una regla y una regulación, en el cual uno está reprimiéndose algo o no puede hacer algo que le gusta, uno no hace lo que le gusta porque uno es un caprichoso. Pero en realidad las reglas y regulaciones es el formato que tiene Dios para hacer que nosotros, que estamos en una situación muy insana mentalmente, nos ubiquemos apropiadamente para poder disfrutar. Es como, por ejemplo, el médico pone reglas y regulaciones para uno sanar, para que podamos sanar. No las pone porque el médico es un deporte para el médico poner reglas y regulaciones. No, mira, si tú sigues esta dieta, vas a poder disfrutar comiendo lo que quieras, ¿no? En algún momento, cuando sanes. Pero ahora, como estás enfermo, tienes que seguir esta dieta, con todas estas reglas y con todas estas regulaciones. Entonces, nosotros seguimos reglas y regulaciones porque estamos enfermos, porque no tenemos amor, tenemos lujuria. Entonces, para transformar la lujuria en amor, necesitamos estas reglas y regulaciones que hacen que nos sitúan en el estado de conciencia apropiado para desarrollar amor, sin irnos por la borda, sin pasarnos de los límites, en los que ese pasarnos de los límites es lo que hace que nosotros actuemos como humanos o como animales y no actuemos como seres iluminados, que están llenos de amor. Qué bueno que toques este tema, bueno, ya que hablaste de la lujuria, para ir comprendiendo qué es la lujuria, y por si fuera poco, la gente mayormente cree que la lujuria a lo mejor solamente es expresada a través de los órganos genitales, pero bueno, no solamente la lujuria sale a través de todos los órganos. ¿Puedes explicarnos un poquito acerca de la lujuria? Sí, en esencia la lujuria lo que es intentar disfrutar separadamente de la fuente creadora, intentar disfrutar separadamente de Dios. Este mundo está hecho, esta creación está hecho para que Dios y sus devotos puedan disfrutar de ella. ¿Ok?
Entonces, pero esto es para el disfrute de Dios. Sus devotos existen en este mundo como actores en la película de Dios, ¿ok? Somos actores en la película de Dios, pero todos queremos ser el protagonista, todos queremos ser el primer actor. Ese es el problema. Pero el primer actor es Dios, es Krishna, o como lo quieran llamar, Alá, Jehová, Elohim, lo que sea. ¿Ok? Él es el primer actor. Entonces cada uno de nosotros con nuestro falso ego queremos jugar a ser, queremos enseñorearnos de la materia y del mundo fenoménico, pero ni la materia ni el mundo fenoménico es nuestro. Y eso se lo llama lujuria. Intentar disfrutar separadamente de Dios. Entonces, Dios dice, puedes hacerlo, ningún problema. Krishna dice, puedes hacerlo, ningún problema, pero tú tienes que pagar el impuesto al valor agregado, que se llama karma. Tú disfrutas de este mundo material, pero tienes que pagar una reacción, ya que usas algo que no es tuyo, que es este mundo, tienes que pagar una reacción, tienes que pagar por usarlo. Y ese pago se llama sacrificio, en sánscrito, yagya. ¿Ok? Uno tiene que hacer el sacrificio apropiado para disfrutar de algo que no es suyo, para que se le deje disfrutar de algo. Es como cuando vas y querés entrar a un restaurante a comer, tienes que pagar la cuenta. Nadie te va a regalar el plato de comida en el restaurante. ¿Okay? Similarmente en el universo nadie te regala nada. La gente está acostumbrada a tomar del universo como si ellos se merecieran todo. Pero en realidad, si queremos tomar algo del universo, tenemos que pagar por ello. Todo, hasta un alfiler, lo que sea, ¿no? Un grano de arroz, tenemos que pagar por él. Entonces, cuando no queremos pagar por él, por nuestra lujuria, no queremos hacer el sacrificio, entonces tenemos que volver a nacer innumerables veces hasta que empecemos a entender de que hay que dar algo a cambio de lo que nosotros tomamos. Y cuando damos algo a cambio, tenemos que preguntarnos a quién le damos algo a cambio. ¿Le damos algo a cambio al universo o le damos algo a cambio al creador del universo? Darle algo a cambio al universo es un poquito una filosofía un poquito inmadura, ¿no? No le puede, ¿qué es el universo? Es algo, nada, es que la suprema conciencia. Que en el momento que hablas de conciencia tienes que hablar de características e individualidad. ¿Okay? Entonces tienes que hablar de una personalidad. Entonces cuando das algo a cambio, le das algo a cambio de la suprema persona. Entonces existen dos aspectos. Uno es, tú das algo a cambio porque quieres disfrutarlo y dices, bueno, por lo menos se lo ofrezco primero. Se lo ofrezco primero porque si no se lo ofrezco voy a tener que pagar karma y no quiero. Ese es el primero. El segundo es, no me interesa el karma ni me interesa nada. Se lo ofrezco porque él es el dueño y se lo merece. Y quiero hacerlo feliz con esta ofrenda. Y eso es bhakti. Hacerlo feliz con la ofrenda que tú haces. No por miedo. Eso de ser temeroso de Dios es el primer estadio en la espiritualidad. Que eres temeroso de Dios. Haces las cosas para que el karma no te la dé. Pero eso es miedo. Uno no tiene que moverse por miedo, uno tiene que moverse por amor. Por amor. ¿Cómo llevamos todo esto de la lujuria para ir desarrollándolo un poquito más? ¿Cómo es llevado a la sociedad? ¿Qué es lo que sucede con esa lujuria comúnmente en las familias, en nuestros líderes? ¿Qué es lo que sucede cuando los líderes están desbordados por esta lujuria? ¿Y cómo transformar la lujuria en amor? ¿De qué manera hacemos esa alquimia, ¿sí? La transformación de esa lujuria en amor? Sí, la lujuria, como decíamos, se da en todo. Bien, vos decías, la lujuria es a través de la lengua, a través de los ojos, a través de los oídos. Es querer disfrutar. ¿Con qué nosotros queremos disfrutar este mundo material? Lo queremos disfrutar con los sentidos externos. El olfato, la visión, los oídos, el tacto, etc. Entonces intentamos disfrutar de esa forma. Pero entonces intentamos disfrutar separadamente de Dios, sin ofrecérselo a Él, en devoción. Entonces, esos son todos, los hombres, las mujeres, los niños. Los niños son lujurias caminantes, no tienen ninguna restricción.
Ellos quieren tocar todo, quieren oler todo, quieren todo, sin ninguna restricción, simplemente tienen todo el mundo por delante para disfrutar. Por eso que una sociedad inmadura es como una sociedad de niños, es una sociedad muy infantil. Nosotros estamos viviendo ahora en una sociedad que pocas veces en la historia de la humanidad existió una sociedad tan infantil e inmadura como la sociedad que tenemos hoy en día. La gente piensa que porque tenemos información sobre algunas cosas y hay mucha data que vamos acumulando y recopilando, pensamos que somos muy maduros y muy avanzados, pero en realidad esta es, en la historia, por lo menos en los últimos 5.000 años de Kali Yuga, nunca se encontró una sociedad más, digamos, inmadura que esta, e infantil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente lo único que quiere es disfrutar sin ninguna responsabilidad. Y podemos mencionar montones de ejemplos. Por ejemplo, el disfrute que intentan tener los hombres sobre las mujeres sin tomar la responsabilidad de un matrimonio, ¿no? O sin tomar la responsabilidad mínimo de cuidarla y de protegerla, y darle el lugar y el espacio que se merece a la mujer. El disfrute que intenta tener, por ejemplo, la mujer al intentar ser más liberal de lo que debería ser, ¿no? Y sin tomar en cuenta que tiene que proteger y cuidar a la familia, que tiene que nutrir a la familia como una madre, porque las mujeres nacieron para nutrir. Esa es la esencia ontológica o digamos, el existir ontológico de una mujer, es nutrir, la nutrición, ¿no? La manera fina de hablar, la nutrición, la dulzura, la ternura, son cosas que las mujeres tienen que tener. Entonces, pero, bueno, muchas cosas se pueden hablar con respecto a eso. Mahayan, ¿cuáles las consecuencias en la sociedad, esto que comentas, de una sexualidad mal encausada, ¿no? En la cual... Una pérdida de energía. La sexualidad es energía. Si tú utilizas la energía, si tú no pones la energía donde la tienes que poner, por ejemplo, la sexualidad es la energía más poderosa que hay en el universo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de crear, si la utilizas bien, y si la utilizas al revés, lo contrario, tiene la capacidad de destruir. Entonces la libertad sexual lo que hace es destruye familias, destruye individuos, destruye todo, ¿no? No estamos diciendo con esto que todo el mundo tiene que ser célibe, claro. No, pero tiene que haber rutinas, tiene que haber disciplinas, tiene que haber una continencia apropiada de la sexualidad. Físicamente, la energía que se pierde en un acto sexual son galones de sangre, a veces, ¿no? Se necesitan galones de sangre para crear una determinada cantidad de semen, por ejemplo. ¿Okay? Física, eso cualquier médico sabe, científico sabe eso. ¿Cuán importante es, sobre todo en el mundo de Occidente, la práctica espiritual y religiosa desde, no sé, Tíbet, no sé, la India, monasterios, Himalayas, la importancia que le dan al monje, ¿no? Al que comienza una vida espiritual, de controlar y cuidar esa vida sexual? ¿A qué se debe? Los aspectos, si puedes mencionar los aspectos esotéricos y místicos que hay detrás de todo esto para un practicante en la vida espiritual de cuidar su vida sexual. Claro, la vida sexual es importante porque cuando uno contiene su semilla, ¿no? El hombre, el monje, contiene su semilla, su semen, él puede nutrir los tejidos más finos de la inteligencia, del cerebro, y con eso puede aplicarlo físicamente e intelectualmente, puede aplicarlo a la comprensión del ser y a la autorrealización. Ahora, esto no significa que el semen se transforma en sangre. Claro. Esto significa que la energía que debería ir a los chakras más bajos, ¿no? Para transformar la sangre en semen,
esa energía va hacia los chakras más elevados y transforma en la sangre que irriga apropiadamente y la oxigenación que irriga apropiadamente nuestro cerebro para poder estudiar apropiadamente las esculturas, la cultura, la meditación. Nos ayuda más a enfocarnos, la meditación. Aquellas personas que son célibes son buenos para enfocarse en la meditación y para llegar a samadhi, al samadhi. Espera que termino de comentarte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que uno tiene la capacidad de enfocarse más, y si se enfoca más puede hacer puede volverse incluso hasta más respetuoso, más cultural, etc. Porque en realidad el proceso de la sexualidad en la metafísica lo explicamos el otro día, me parece. No sé si fue acá o fue en otra charla. Todo ese prana que uno obtiene del universo a través de los nadis, cuando los nadis se contaminan, porque el prana está contaminado afuera, con tanta liberalidad, con tanta sexualidad mal encaminada, etc. Todo ese prana que contamina los nadis, contamina nuestro cuerpo. Los nadis son esos canales que nutren nuestro cuerpo. Y cuando ese prana contaminado es llevado hacia los chakras más bajos a través de un aire llamado apana, crea presión en los genitales, que nos lleva a nosotros a estar completamente agitados y tener nuestra conciencia, en vez de una forma superior o hacia lo trascendente, nuestra conciencia está en los chakras más bajos y se vuelve una conciencia genital. Entonces intentamos, por supuesto, aliviarnos de esa presión a través de la libertad sexual. Entonces, en el hombre es entendible, pero en la mujer debe tener esta continencia a través de la cultura y a través de la familia, la cultura y la sociedad, que es la que la protege. A grandes rasgos todo esto, ¿no? Sí. Mahalia, en el celibato, yo sé que tú has sido un practicante por muchísimos años del celibato. ¿Piensas que el celibato es algo que tiene que ser impuesto o es algo que tiene que ser natural? No. Yo sé que desde la congregación creo que es una elección cuando uno decide que puede ser un monje y después decide casarse, ¿no? Sí, es importante cuando uno está dedicado al estudio de las escrituras. Cuando el celibato, lo mejor es desde los 5 años, obviamente antes de los 5 años no va a pasar nada, pero es desde los 5 años hasta los 25 años cuando uno puede enfocarse por completo en el estudio de las escrituras, de entender la metafísica, la filosofía, tratar de entender cómo discernir entre espíritu y materia. Cuando a los 25 años un monje puede elegir seguir siendo monje por el resto de su vida y ser célibe por el resto de su vida, o después de esa edad, 25, 26 más o menos, se le da una concesión para la vida sexual, que significa que él puede entrar en un mundo donde puede disfrutar, en un sentido, de vida sexual burda y o sutil. La vida sexual burda significa tener, intercursos sexuales, por supuesto, para procrear hijos y demás, que básicamente tendría que ser para procrear hijos, pero en esta era es muy difícil eso. Entonces, aquellas personas que tienen vida sexual deberían tener, aquellas personas espiritualistas, serios, que tienen vida sexual, deberían crear un plan de acción. Decir, ok, bueno, 4 veces por mes, o 2 veces por mes, o 3, o una sola vez por mes, o lo que sea. El ideal es solo para tener hijos. En Kali Yuga la cosa está un poquito más difícil, que no porque sea más difícil va a ser aceptado. Pero bueno, tampoco se puede vivir con culpa. Entonces, claro, porque si no, no haces nada, ni siquiera sigues la vida espiritual, ni siquiera sigues nada. Pero lo que se recomienda es que gradualmente uno lo vaya dejando a través de un plan de acción, un plan que sea respetado, con rutinas y una cierta disciplina sexual. Entonces ese es en el burdo. Y en el sutil, el sexo sutil es la conversación, las bromas con tu pareja, conversar,
las miradas, son cosas que están. Entonces eso también tiene que estar dentro de un contexto cultural, pero es un poquitito más permitido. Lo que pasa es que del sexo burdo es muy fácilmente uno pasa al sexo sutil. Perdón, del sexo sutil uno muy fácilmente pasa al sexo burdo. Por eso tiene que haber toda una contención familiar, social y sobre todo cultural. Perfecto, eso hablas de, bueno, ya que mencionaste esas etapas, creo que hay otras dos, ¿no? Cuando ya los hijos están grandes y bueno, si uno consigue una pareja en el camino espiritual, hay una etapa tercera, ¿no? ¿Cuál es la tercera etapa? Mencionaste es la etapa del Sí, celibato, la tercera la etapa de etapa es casado. la primera etapa es la etapa del el estudio y el enfoque, que es que por lo general los jóvenes se hacen monjes, o si no se hacen monjes en otras culturas, estudiaban con los monjes. Lo podemos ver en todas las culturas, incluso medievales, los aztecas, los mayas. La educación antes estaba llevada por los sacerdotes, no estaba llevada por los laicos. ¿Okay? Entonces, ya sea que el niño era un monje, o el joven era un monje, o vivía con los monjes, y se comportaba como un monje. Después se le da esta concesión para la vida sexual, y entonces uno entra en la vida de casado, donde tiene que pagar cuentas, mantener a la familia, lidiar con el mundo material, en este humor pasional, ¿no? Que nos lleva obviamente a estar apegados al fruto de las actividades. Y entonces tratamos de expandir una casa, un coche, familia, hijos, suegros, mujer, esposa, etcétera, etcétera. En el tercer estadio, uno deja de expandir. Lo que hay, hay. Y ambos, los hijos ya están grandes, ya están fuera de la casa, y ambos, el esposo y la esposa, miran ambos hacia el mismo lugar. En vez de mirarse hacia ellos para disfrutar, ambos miran hacia el mismo lugar, que es hacia Dios. Entonces empiezan, ya no expanden más, no les interesa tener una linda casa, ni un mejor coche, ni tienen que hacer nada para los hijos, porque los hijos ya están grandes. Entonces, ambos lo que hacen es, no expanden más y ambos empiezan a mirar de vuelta hacia Dios. Y en el cuarto estadio es el hombre muere para la sociedad, que significa que el hombre toma la orden completa del desapego y la renuncia, y se va de la sociedad, se va de la familia, y la mujer se vuelve como una gurú o una matriarca de la comunidad donde vive. Es como la persona a la cual todos le van a preguntar cosas, básicamente, ¿no? Porque es la madre de la comunidad en la que vive. Y es protegida o por el hijo mayor o es protegida por la misma comunidad. Me encanta. Bueno, me gustaría saber un poquito de la INSA, el principio de la no violencia. ¿Cómo se practica, cómo se puede practicar ese principio de la no violencia? ¿O de qué manera, sin darnos cuenta, lo estamos practicando? Sí, la no violencia puede ser desde no proferir palabras que hieran a otras personas, a no herir el cuerpo físico de las personas o de los animales, obviamente, de ningún ser viviente. Por eso el vegetarianismo, por supuesto el veganismo hoy en día también, son los caminos más conducentes para la no violencia física. Por ejemplo, el no matar animales, y el no dañarlos tampoco y lastimarlos, como por ejemplo, bueno, el veganismo habla de lastimar a las vacas cuando se les saca la leche, etcétera. O para hacer un tapado de piel, matar montones de bisones o de zorros o lo que sea. Bueno, ya hoy en día nadie usa tapado de piel, pero en mi época usaban tapado de piel las mujeres. Entonces, eso en cuanto al cuerpo físico. Obviamente no lastimar a nadie, ni pegarle, ni matarlo, esas son cosas naturales, ¿okay? Pero lo que la gente a veces no se preocupa mucho por entender es el tema de que no violencia significa que tampoco profieras palabras agresivas hacia otras personas. Pero como estamos en una época, en una era, donde estamos tan heridos, nuestra tendencia es a herir a otros. Herir a otros, esa es nuestra tendencia. Nos sentimos lastimados y lastimamos a otras personas, y eso es violencia. Y no debería ser así. Okay. Bueno, quiero comentarles que, bueno,
que el sábado 17 de julio, 11 a.m. Perú, empieza un taller de 4 encuentros, ¿sí? Con Mahayan Das. El taller se llama Entre el cielo y la tierra, ¿sí? Uno de los temas, de los tantos temas que se va a abordar en estos 4 encuentros, ¿sí? Son conocer un poco más del femenino, el masculino, los principios universales fundamentales, el amor más allá del sentimentalismo, el amor divino como base del amor mundano, ¿sí? El amor divino, la base del amor mundano. Manejo de conflictos y peleas, justamente que estamos hablando de esto de la INSA, la no violencia. ¿Por qué Dios es amor? ¿Sí? Amor en el día a día, cómo ser amorosos en el día a día, habitualmente. Vamos a hablar también, o va a hablar, mejor dicho, Mahayan en esos encuentros, de psicología de los géneros, cómo elegir la pareja perfecta o casi perfecta, metafísica detrás de la cotidianidad, el valor real de cada género, la realidad detrás de las máscaras, y también va a estar hablando metafísica de sexo y el amor divino. ¿Sí? Esto es el sábado 17 de julio, 11 a.m. de Perú. ¿Sí? Son 4 encuentros, ¿sí? Aquel persona que quiera profundizar en su vida espiritual, profundizar en su vida interior, es fundamental que vaya adquiriendo, digamos, conocimientos elevados, ¿sí? Y esto va a ser justamente a partir de este taller del sábado 17 de julio. Mahayan, este taller, por lo que me has comentado, lo has sabido impartir en otros países, ¿no? En México, en Argentina, ¿es así? Sí, sí, México, Argentina, Venezuela, Suiza, España, India y un par de países más, no me acuerdo. Sí, Uruguay, Chile. Sí, sí, sentí este profundo deseo de entender al universo desde su verdadera raíz, y obviamente nosotros sabemos que o sea, la esencia del mundo espiritual y por supuesto del mundo material, que es el mundo material es una proyección del mundo espiritual, es el masculino y el femenino. Entonces, comprendiendo los principios del masculino y el femenino, puedes comprender muchísimas cosas. Puedes comprender cómo funcionan las cosas en este mundo material. No simplemente conocer sobre la pareja o sobre el matrimonio, sino que puedes conocer muchísimas cosas, conociendo el masculino y el femenino. Por eso me gusta llamarlo la metafísica que hay detrás de la cotidianeidad, porque nosotros vamos por la vida pensando que las cosas son de una forma, pero por detrás, la metafísica que hay detrás de eso, tiene mucho que ver con el masculino y el femenino, muchísimo que ver. Ok, perfecto. Bueno, qué lindo, bueno, ya este es el tercer encuentro que tenemos, fascinante programa a programa, el abordaje que vamos teniendo, para que las personas vayan conociendo otros caminos espirituales, ¿sí? Que también son muy importantes y que es bueno, digamos, ponerlos también en práctica, ¿sí? Una de las cosas que te quiero preguntar es lo siguiente. Cuando empezamos un camino espiritual, no importa cuál de ellos, debemos emprender ese viaje con ciertos recaudos, ¿no? En el viaje tenemos que llevar algún tipo de protección, ¿no? Mahamaya, la ilusión, la energía es muy astuta, y cuando uno comienza sinceramente a querer empezar un camino espiritual, se activa un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Cómo debemos protegernos? ¿De qué manera tú ves o comprendes que un caminante espiritual debería protegerse de todos los obstáculos, o de la mayoría, o de ciertos obstáculos que vamos a encontrar en el camino, para que eso no trabe nuestro avance espiritual o termine sacándonos del camino espiritual? Uno de los obstáculos más grandes que hay en el camino espiritual es el sentimentalismo, si no el más grande. ¿Ok? Wow. La tendencia a ser un espiritualista, cuando uno piensa de espiritualidad, piensa en poner su corazón en algún lado. ¿Ok? Y cuando hablamos del corazón hablamos de emociones. Todos queremos tener una relación emocional con algo, o con alguien. Entonces,
Cuando ponemos las emociones tenemos que tener mucho cuidado donde ponemos nuestro corazón, porque no queremos que nos lastime y nos hiera en el corazón. Entonces muchos espiritualistas se lanzan con el corazón, piensan que se están lanzando con la cabeza, pero en realidad se lanzan un poquito con la cabeza y el resto con el corazón. Entonces se acercan a gurús o pseudo gurús que son carismáticos, por ejemplo, y simplemente por acercarse a un gurú carismático piensan que ya está todo solucionado. Entonces primero tienen que entender cuál es el principio del gurú. Guru, sadhu y shastra. Todas aquellas personas que quieren seguir un camino espiritual necesitan, no es que puede ser que lo tengan y puede que no, no, necesitan tener un guru, un maestro espiritual. Solo un maestro espiritual puede guiarnos por las sombras, porque ellos ven la luz. Nosotros no vemos la luz. Si nosotros creemos que somos nuestro propio maestro espiritual, vamos mal, porque lo que estamos escuchando es nuestra propia mente. Y esta es la misma mente que nos metió dentro de estos cuerpos desde tiempo inmemorial. Nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Entonces, estamos en este ciclo de la vida, enfermando y muriendo constantemente por escuchar nuestra mente. Este es el momento de escuchar a aquellos que ven la luz. Por eso se necesita seguir autoridades. Y las autoridades en el camino espiritual son tres. El gurú, los santos contemporáneos, que los santos practicantes, que practican lo que uno está practicando, que se llaman sadhus, los sadhus, y shastras, las escrituras. Entonces tú tienes que alinear todo en esos tres, guru, sadhu y shastra. Si el guru dice algo que no está alineado con los sadhus y con las shastras, no sigas a ese guru. Si las shastras dicen algo que no están alineados con los sadhus y con el guru, no sigas esas shastras. Y si los sadhus dicen algo que no está alineado con el guru y con las shastras, no sigas esos sadhus. ¿Ok? Entonces esa es la mejor forma de ir libre y feliz por el camino de la vida espiritual, sin temor a equivocarte. Y no pongas sentimentalismo en esto, porque si el maestro espiritual te defrauda por algún motivo, tú tienes que entender de que todavía hay todo un linaje, por eso es importante seguir un linaje de maestros, un linaje de maestros que no han caído, y que si tu maestro actual ha caído es por una deficiencia en su práctica o lo que sea, que todos tenemos, y por qué no el maestro espiritual también la puede tener. Claro. ¿Okay? No pensar que el maestro espiritual es perfecto en todas las cuestiones materiales. Es muy complejo, pero bueno, básicamente como para empezar a hablar, por ahí va la cosa. Totalmente. No hay importancia eso, ¿no? Del gurú, inclusive los grandes maestros que conocemos y sacamos conocimiento de estos grandes maestros que han atravesado. Por ejemplo, Jesucristo tenía discípulos, él era un gurú, un gran gurú. ¿Quién? Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, y él inclusive tomó de gurú en un bautismo, una iniciación, llamarlo como quiera, Juan Bautista. Ni siquiera él rompe las reglas, entiende que él dice, yo vengo y yo no te puedo iniciar, le dice Juan Bautista. Dice, pero Jesús le dice, no, porque cada vez que viene un avatar, ellos no bajan y no rompen las reglas. Tiene que ser así. Tengo que tener un maestro espiritual, tengo que tener un gurú, tú vas a hacerlo. El señor Buda, ¿sí? También tuvo discípulos, ¿sí? Entonces, están todo el tiempo, ¿no? El linaje que como tú hablas, es importante si es que cae tu gurú o tu maestro espiritual, pero es importante tenerlo, porque como tú dices, hay buenos electricistas y hay malos electricistas, hay buenos plomeros o malos plomeros. Y también en el caso de los maestros espirituales también pueden ser que se equivoquen, pero no por eso no vamos a buscar un maestro espiritual. Hay que tomar en cuenta una cosa, que vos me preguntabas cuáles eran los miedos que tenemos que tener, los cuidados que tenemos que tener en el camino espiritual. Tenemos que tener cuidado con los gurús autoproclamados. ¿Okay? Si vas a tomar un camino espiritual, lo mejor, lo que se aconseja aconseja por los sabios de todos los tiempos y las escrituras, etcétera,
es que sigas un linaje espiritual, un linaje de maestros espirituales. Que no agarres un maestro espiritual de la nada, que no está respaldado por nada, simplemente porque habla lindo o simplemente porque dijo algún par de cosas que tú no sepas. Porque, por ejemplo, hoy en día está muy de moda seguir maestros de la India, y muchos de estos maestros de la India que hoy en día hablan, o sea, nosotros hemos estado en la India más de 20 veces, viví en la India un tiempo y demás. Muchos de esos gurús se encuentran en cualquier esquina en la India. Pero claro, vienen a Occidente, dicen 4 palabritas así medias exóticas, y entonces uno inmediatamente se rinde a los pies de él, ¿no? Entonces hay muchos de estos que son muy engañadores. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tiene que haber un linaje detrás de ese maestro espiritual, un linaje que respalde ese maestro espiritual, porque si ese maestro espiritual tiene una caída o algo por el estilo, el linaje nunca cae, porque es una cadena ininterrumpida de maestros y discípulos que han sido puros hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces eso es importante. Entonces me estabas hablando de que, por ejemplo, lo que tuvo el Señor Jesucristo con Juan Bautista, se llama en sánscrito, se llama un ritvik. Lo que él hace, él está empoderado, Juan Bautista, ¿para qué? Para darle una iniciación a Jesucristo. Jesucristo ve ahí a una manifestación de Dios para ser iniciado, ¿no? O para ser lo que los cristianos llaman bautizado, que en realidad no es ni más ni menos que una iniciación. ¿Okay? El Señor Jesucristo ya tenía su conocimiento de los nazarenos, de los esenios, no me salía la palabra, de los esenios. Él tenía el conocimiento de los esenios. Entonces, pero ese conocimiento de los esenios no era la mayor característica y cualidad del Señor Jesucristo. La característica más grande del Señor Jesucristo era su devoción inquebrantable hacia Dios, hacia la suprema persona, hacia su Padre. Y eso es lo que hace que el Señor Jesucristo sea Jesucristo. Puro, inmaculado y santo y sagrado, obviamente, ¿no? Bueno, y eso es. Me encanta. Bueno, la devoción es más importante que las características materiales adquiridas, como por ejemplo el conocimiento de los esenios, que es una característica material. Saber sobre, no sé, caminar sobre el agua o hacer aparecer peces y cosas por el estilo, los milagros y cosas que uno lo hace por la devoción y no necesariamente lo tiene que hacer por sus capacidades de magia, o en sánscrito sería de tantras. Me encanta. Bueno, me encanta el programa el día de hoy, el tiempo ha volado, y todo esto, uno puede preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con Bhakti? Tiene que ver porque, bueno, vamos conociendo, hemos hablado de la lujuria, de la sexualidad mal encausada, de cómo dispersar el amor, ¿sí? Para conocer, sacar un poquito, digamos, cuando es como el jardín, ¿no? Como cuando crece hierba mala, sacar toda la hierba mala para encaminarnos en un camino del Bhakti, ir reconociendo que para tener un buen Bhakti, despertar ese amor y que alguien nos ayude y nos instruya bajo ese camino, tenemos que elegir un buen maestro espiritual. Comprender que estamos llenos de lujuria y tenemos que transformarla en amor. Hablamos de cómo se llama, hablaste del Bhakti Yoga, las recomendaciones que se debe hacer, la práctica sistémica, y entonces, todo esto, ¿qué nos lleva al Bhakti? ¿Sí? Al Bhakti, mencionaste a Krishna en el programa anterior, y queremos saber un poco más de por qué dentro del Bhakti Yoga, ¿sí? Comúnmente la práctica que tiene que ver con toda esa práctica sistémica es para, en definitiva, despertar ese amor por la suprema personalidad de Dios, en el caso del camino que transitas, que es el de Krishna. Háblanos un poquito, ¿por qué? ¿Quién es Krishna? Les pasaba mencionantes un poquito de quién es Krishna. Él desciende solo, baja solo, como para cerrar un poco la charla y hablar también un poquito de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Krishna es todo, y aparte una de las cosas que es Dios.
La gente tiene esa idea de que Dios es lo más elevado que hay, pero Dios no es lo más elevado que hay. Dios es Krishna de saco y corbata, que Dios es Krishna en la oficina, básicamente, ¿no? Dios es el que controla las cosas, ¿m? Y es el del cual emanan las cosas en el universo. Pero Dios emana de Krishna. Krishna es todo atractivo. Él es la fuente de todo lo que existe, y como es la fuente de todo lo que existe, todas las cosas emanan de él, y por lo tanto todas las cosas se atraen a él. Entonces, la palabra Krishna significa todo atractivo. ¿Mm? Entonces, diferentes religiones intentan llegar a aspectos de Dios, en el mejor de los casos, aspectos de Dios. Pero por sobre encima de Dios existen los aspectos de Dios como una persona, de una persona con la cual se puede tener una relación, como de padre con un hijo, o de un cónyuge con su cónyuge, de un amigo, de un sirviente, amigo, sirviente, padre, amante, etc. Entonces, esta familiaridad y esta intimidad existe solo con Krishna, porque con Dios no se puede tener, o ese aspecto de Krishna que es Dios no se puede tener, porque ese aspecto de Krishna es un aspecto muy, ¿cómo se dice?, solemne. De la misma forma que un juez, por ejemplo, es conocido por todos como el señor juez, o es conocido como el doctor, o es conocido como su señoría, para todo el mundo. Pero cuando llega a su casa, llega y se pone en cuatro patas, y su hijo se sube arriba de él y juega al caballito con él, ¿entiendes? Entonces, Krishna es Dios de entre casa, básicamente. Por eso que cuando hablamos de Bhakti, Bhakti significa amar sin esperar nada a cambio. Si tú quieres amar a Dios, por lo general amas a Dios para obtener algo a cambio. ¿Ok? Pero cuando amas a Krishna, no quieres nada a cambio, quieres simplemente amar. Si tú quieres realmente sentir amor, tienes que hacer la acción de amar, no esperar que te amen. Entonces, cuando tú haces la acción de amar, eso se llama Bhakti. Amas a Krishna, y por supuesto Krishna reciproca teniendo una relación contigo. Y si tú tienes una relación con el atractivo supremo, automáticamente tú vives en un éxtasis eterno, porque es el éxtasis más elevado que hay, es tener una relación con el atractivo supremo. Entonces es Krishna. Hay mucho más para hablar, por supuesto, pero Krishna aparece milenio tras milenio, cada cientos de miles de años aparece Krishna y realiza sus pasatiempos íntimos que él realiza normalmente en el mundo espiritual, los realiza aquí en la tierra, para atraer la mente de aquellos que estamos en la tierra y estamos absortos en el materialismo. Entonces, con sus pasatiempos, él nos atrae la mente y queremos realmente, sí, yo quiero vivir con él, quiero acercarme a él. Entonces, la última vez que apareció fue hace 500 años, en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, que ya hablaremos de él, supongo, en algún momento. Es el último avatar de Krishna, donde él es la encarnación del amor por Dios. Perfecto. Entonces, aquellos que quieran conocer más, podemos hablar más de eso otro día y pueden entender el Bhakti a través de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Perfecto. Y bueno, ya que mencionamos y se abrió un poquito lo de Krishna, una pincelada por favor, de lo que es el Bhagavad Gita y lo que sucede, algo, por favor, en una batalla que está, en la batalla de Kurukshetra, algo que nos puedas narrar. Para cerrar el programa el día de hoy, quiero que nos vayamos con esto, ¿no? De saber qué es el Bhagavad Gita y qué es lo que sucede, algo de lo que sucede en ese conflicto que parece una escenografía, una película entre dos familias que están en disputa de algo. Pero atrás de eso suceden muchísimas cosas en la cual está Krishna encarnado. Ok. Tú has escuchado hablar de la Odisea y de la Ilíada de Homero, ¿no es cierto? Exacto, sí. Okay. La Odisea y la Ilíada de Homero son historias que se cuentan en donde aparecen los semidioses o los devas
y tienen relaciones con las humanas o con los humanos de la Tierra, ¿no? Y aparecen los demonios, y aparecen los diablos, y los hombres están metidos en toda la telenovela. Es como una telenovela, básicamente, Claro, ¿no? sí, totalmente. La Ilíada, que es bastante gruesa, son historias y demás. Bueno, lo que sería como la Ilíada, el precursor de la Ilíada, seguro, porque por supuesto que es mucho más antiguo, es el Mahabharat. El Mahabharat, que es la historia de la humanidad. Entonces, en el Mahabharat se hablan de los devas o los semidioses teniendo relaciones con los humanos, y los humanos transformándose en devas, los devas en humanos, los demonios que salen y vienen y pelean con esto y pelean con aquel. Entonces, entre todo esto está entretejido con algo que se llama Dharma, la acción correcta, el actuar apropiadamente en el planeta Tierra, entender lo que es un semidios, lo que es un demonio, lo que es un humano, cómo se comportan los humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este Mahabharata, que son 400.000 versos, de los cuales 100.000 solo se conocen en el planeta Tierra, dentro de este 100.000 versos del Mahabharata, está dividido en muchos, muchos, muchos capítulos. Y en el Mahabharata siempre se habla de los semidioses, que hablamos la otra vez. Sí. El semidios del aire, el semidios del fuego, el semidios, y los hablan como personalidades muy magnánimas. Y muy escondido se dice, pero Krishna, el Señor de todos, o Krishna, el Señor, el Dios magnánimo, o Krishna, el último Dios, o Krishna, siempre se lo habla a Krishna, se lo toca muy de vez en cuando en el Mahabharata como el Señor Supremo, o la Suprema Persona. Entonces el Mahabharata está ahí porque para aquellas personas que le interesa lo mundano, se queda enganchado en toda la telenovela de abajo. Y para aquella persona que dice, hey, cada tanto están mencionando a un tal Krishna que dicen que es el Señor Supremo, que es la Suprema Persona, que es el último de todos los dioses, que es el más magnánimo. Entonces, una persona que realmente está interesado en conocer a Dios, se enfoca en esas 4, 5 o 10 o 200 veces que se menciona a Krishna. Y dice, yo quiero conocer a ese, no me interesa el resto de la telenovela. ¿Ok? Y entonces, Vyasadeva, que es el escritor del Mahabharata, hace todo un capítulo en donde se habla solo de Krishna. Y Krishna se muestra tal como es. Pero para mostrarse tal como es, tiene que tener a Arjuna, que es un guerrero, que es el protagonista del Mahabharata. Entonces, ese capítulo se llama el Bhagavad Gita, que significa la canción de Dios. Es Krishna hablando de sí mismo. Entonces, de los 100.000 versos que hay en el Bhagavad Gita, en el Mahabharata, solo 700 versos hablan y describen a la suprema personalidad de Dios. Aquel que le interesa conocer a Dios se enfoca en el Bhagavad Gita, y aquel que le interesa la telenovela sigue leyendo el Mahabharata y es feliz con todo lo demás. Entonces el Mahabharata esconde a Dios, porque Dios es solo para aquellos que realmente son serios. Y entonces el Bhagavad Gita es eso. Y es en un momento del Mahabharata donde se encuentra en una guerra fratricida, ¿no? Que es entre hermanos, obviamente, ¿no? Donde se juntan ejércitos y hay 640 millones de guerreros que luchan. Y esos guerreros son familia, es una familia con otra familia. Y luchan y se van a... Y Arjuna, el protagonista, dice, oye, ahora tengo que pelearme contra mi familia, tengo que renunciar a mi familia. Y entonces en esa confusión, porque no hay nada peor que pelearse con la familia, ¿no? Porque son la gente que tú quieres, gente de tu sangre, en esa confusión, Arjuna, el hombre, se acerca a Dios y le pregunta, ¿qué debo hacer? Y Dios habla todo lo que tiene que hablar hacia el hombre. Y eso es el Bhagavad Gita. Ya nos vamos metiendo de a poco en conocer esta historia, ¿sí? En la cual la suprema personalidad de Dios, Krishna, comienza a hablar, y vamos a terminar aquí el programa para después el próximo miércoles continuar, y miércoles a miércoles vamos a ir hablando un poquito de eso que ocurrió en ese campo de batalla de Kurukshetra, ¿sí?
hace 5.000 años, Mahayana, o más de 5.000 años. Sí, 5.000 y unos cuantos añitos más, sí. Okay. De a poco nos vamos a ir metiendo ahí en esa parte de la historia donde hay mucho Bhakti, ¿sí? Donde justamente Arjuna comienza a despertar ese Bhakti, ¿sí? Así que bueno, de mi parte, nuevamente agradecerte, Mahajan, por la participación en este programa de Bhakti, que es hermoso, ¿sí? Y espero que, bueno, tenga cada vez más seguidores queriendo conocer este camino que es muy hermoso, ¿sí? El camino del Bhakti es muy hermoso. Así que, bueno, aquí estamos todos los miércoles, ¿sí? 7 p.m. aquí de Perú, 9 de la noche allá de Buenos Aires, con este tremendo programa de Bhakti. Volver a repetir que Mahajan está el día sábado 17 de julio impartiendo un curso, perdón, compartiendo, ¿cómo se llama? Este curso de 4 encuentros, ¿sí? Entre el cielo y la tierra se llama el taller de 4 encuentros. Más información www.perusen.org. Este programa, como todos los programas de Bhakti, pueden verlos en el canal de YouTube de Perusen, ¿sí? No se pierdan ningún programa. Si quieren conocer un poquito más, dicen, pero Mahaya, quiero conocer un poco más. ¿Dónde veo los otros programas? En el canal de YouTube. Así que suscríbanse al canal de YouTube de Perusen y pueden ver todos estos programas de Bhakti. Me está diciendo Romina ahí, dice que por favor hagamos una charla también a través de Instagram, si es que usas Instagram. Sí, uso Instagram, no sé cómo usarlo muy bien porque soy un viejo anticuado, pero sí, dale, si me enseñan, lo hacemos. Dale, tú me mandas el link y lo hacemos a través de Instagram. Totalmente. Bueno, muchas gracias, familia. Sigan con la programación de Perusen. Chau, chau.